Del 67, Francis Camaño tenía como residencia permanente un apartamento estudio localizado en el corazón de la ciudad de Londres. Su esposa María Paula y los 3 hijos procreados con ella residían en la ciudad de Valencia, España. Mantenía los vínculos amorosos con doña Vicenta Vélez, a quien precisamente ese verano le encomendó realizar un primer viaje a Cuba, país en el que ya Francis había decidido apoyarse para sus actividades conspirativas. El viaje de doña Vicenta tenía como objetivo conocer sobre el terreno las posibilidades de entrenamiento militar para los hombres que lo acompañarían en su incursión en Santo Domingo. En un primer lugar, él pensaba llevar un grupo de personas que no fueran con un nivel de dirigencia, sino que fueran las personas que pudieran entrenar para la lucha en sí, directamente. Entonces, una vez tuviera esa gente entrenada, él iba a llevar a todas las otras personas que sí eran ya dirigentes o personas que ocupaban ya un puesto reconocido en el país, para desde ahí venir a la República Dominicana a comenzar de nuevo la lucha. Inclusive yo hago un viaje a Cuba en el verano del 67, y yo vengo y le digo cuáles son mis experiencias, porque lógicamente yo fui recibida y atendida, y se me habló de una serie de cosas que pudieran, de proyectos, ¿verdad?, y de ayuda. Pasemos a un fragmento del relato del profesor Juan Bosch, escrito en la ciudad española de Benidorm, el 1 de diciembre de 1967. La familia del coronel Camaño vivía en Valencia y él la había visitado allí por lo menos 2 veces, en marzo o abril y en junio. En la primera visita, la de marzo o abril, el coronel Camaño había pasado de Valencia a Madrid, y en Madrid se hospedó en la casa del teniente coronel retirado, don Enrique Herrera Marín, que había sido jefe de la misión militar española en Santo Domingo y profesor de la Academia Militar Batalla de las Carreras, y había estado en la capital en plena revolución constitucionalista. En ocasión de esa visita, don Enrique Herrera Marín le ofreció a Camaño un apartamento en Benidorm para la familia de Camaño y él mismo lo usaran cuando lo tuviera a bien. En el mismo edificio, el señor Herrera Marín había destinado un apartamento para mi familia, en el cual vivíamos desde fines de julio. A principios de agosto, el doctor Peña Gómez y el diputado Emmanuel Espinal, que estaban viajando por Europa, me llamaron desde Londres para decirme que Peña Gómez quería llegar a Benidorm para hablar conmigo, pero que no tenía fondos para el viaje. Como yo sabía que se trataba de una suma pequeña, le dije al doctor Peña Gómez que fuera a ver al coronel Camaño y le pidiera el pasaje. Estoy hablándole desde la casa de él, pero él no se encuentra aquí. Está viajando hacia España, me respondió Peña Gómez. Efectivamente, esa misma tarde llegaban a mi casa Camaño y La Chapelle. El señor Herrera Marín, que no esperaba esa visita, salió en el acto a comprar muebles, y como no podían entregárselos hasta el día siguiente, hospedó en su casa esa noche a los 2 militares constitucionalistas. La familia de Camaño llegó de Valencia 2 días después, y al mismo tiempo llegaban de Londres el doctor Peña Gómez. Fue así como, sin planteamiento alguno, casi por arte de magia, nos hallamos juntos en Benidorm 4 constitucionalistas conocidos. En unos apartamentos que tenía el coronel Enrique Herrera Marín, gran amigo del profesor Bosch. El profesor Bosch vivía en un apartamento de él en Madrid, y luego le cedió un apartamento en la playa de Benidorm, donde Bosch estaba escribiendo su famoso libro, El Caribe, Frontera Imperial. Me recuerdo como ahora que Camaño llegó y el coronel Herrera Marín le facilitó también un apartamento al coronel Camaño. Yo me alojaba en la casa de Juan Bosch, y se presentó allí también el general, después general, en esa época era solamente coronel, capitán. Era capitán constitucionalista
capitán de las Fuerzas Armadas y coronel constitucionalista. Y después ya fue hecho general del gobierno del presidente Balaguer. Estábamos todos allí. Perdón, usted no dijo el nombre de qué general o coronel. Sí, Héctor Lachapelle Díaz. Entonces pues nos íbamos a bañar a la playa y yo siempre veía a Camaño y a Bosch que hablaban en voz baja, en el agua. Aprovechaban para hablar, no hablaban en los apartamentos sino ahí. Y nunca me dijeron de lo que hablaban. Yo recuerdo que Camaño andaba con un maletín y una vez le dije, mira Camaño, se me acabó el dinero. Y él sacó el maletín y me dio, recuerdo, $300. Tenía algún dinero que le había suministrado el gobierno cubano. Niega que Bosch le informara lo que conversara con Camaño y, desconociendo los propósitos de Francis, retornó a Santo Domingo. Retomamos el relato del profesor Bosch. El 8 de agosto, en el automóvil de la madre de don Enrique Herrera Marín, conducido por el chofer de la señora, salimos hacia Madrid el doctor Peña Gómez, mi hijo Patricio y yo. Patricio tenía que embarcar el día 9 hacia Puerto Rico y Peña Gómez el 11 o el 12 hacia Santo Domingo. Yo retorné a Benidorm y unos 3 días después se fueron Camaño y Lachapelle, el primero a Londres y el segundo a La Haya. Pero la familia del coronel Camaño se quedó en Benidorm y gracias a eso pude fijarme más tarde en ciertos detalles que después cobrarían importancia. Estando yo en La Haya, porque desde Ottawa me mandaron a Den Haag, en Holanda, la capital de La Haya. Y ahí estaba, y Francis me invita a ir a Benidorm. Pasamos por Madrid. Un viaje larguísimo, larguísimo, durante todo el trayecto. Habla de la burrada que hacía él, de la burrada que hacía yo, de las tonterías, de todo hablamos. Pero no mencionaba una sola vez al profesor Bosch. Cuando llegamos a Benidorm, mira, ahí es que vi al profesor. En lo que yo llego a mi casa, Betty y saluda al profesor, me sorprendió, pero ven acá. No, Betty, salúdalo y... Bien, está bien. Está en ese libreto que no dice nada de eso. Cuando llegamos allá, discutiblemente ya parece que había establecido algo entre Francis y el profesor. Y me dice el profesor, entre una y otra, después que hablamos, dice, el coronel le ha hablado a usted algo de muchas cosas. Quería buscarme, llevarme. No, pero no le ha hablado nada de su futuro inmediato. No, ¿qué usted quiere? No, él no le ha hablado de su viaje a Cuba. Digo, sí. Sí. Me hizo la exposición del viaje a Cuba de él. ¿Y qué a usted le parece? Un soberano disparate, profesor. Entre sorprendido y algo, un disparate. Digo, sí, señor, un disparate. Y lo que es peor todavía es que él me dijo a mí que podía, yo por lo pronto, rotundamente me niego y no voy. Y lo que son los hombres que me siguen, tampoco van. Es decir, que vamos a dejar esa tontería así porque yo no creo en ese viaje. Es decir, usted considera que es un disparate totalmente. Es el bueno. Y si yo le dijera a usted que yo lo considero igual que usted, ahí terminó Cornelia. Por lo que explican nuestros invitados, es muy poco lo que se puede sacar en claro de la real participación del profesor Bosch y los militares constitucionalistas en la primera conspiración de Camaño. Al parecer, ni el profesor Bosch ni Montes Arache y Lachapelle Díaz compartían con Francis los planes de Cuba, pero nunca se lo dijeron de manera explícita, debido quizás a que Camaño no había quien lo contrariara en esta determinación. No estar de acuerdo en sus planes de Cuba podría implicar la ruptura de relaciones con él. Por lo que nos explica Montes Arache, Francis sí sabía que él y Lachapelle no estaban de acuerdo, pero al parecer pensó que estos le seguirían debido a lo siguiente. Él pensó que en cuanto el gobierno detectara dónde él iba a estar, a ustedes dos lo iban a cancelar. Y naturalmente ya por necesidad tuvieran que plegarse a los deseos de él. Por cierto, no pasó nada así. Del relato de Bosch, resumimos los detalles que según el profesor
le permitieron comprender la conducta posterior del coronel Camaño. Dice que Camaño fue a Benidorm por carretera y que había pasado primero por Madrid. En la capital española quería encontrar una casa para doña Chichita y sus hijos y una escuela para matricular a los niños. Según Bosch, esa dedicación personal del coronel Camaño al problema de la educación de sus hijos puede parecer lógica y hasta inocente, pero a la luz de su desaparición, ocurrida en octubre, se advierte que el coronel quería dejar a su familia en un lugar donde le fuera fácil comunicarse con ella y donde los niños tuvieran los beneficios que ofrece la vida en una capital. Camaño estuvo en Madrid no solo buscando casa y escuela, sino además esperando que le hicieran arreglos a su vagoneta Chevrolet, porque según él mismo dijo, iba a dejársela a su señora y quería que quedara en las mejores condiciones posibles. Bosch relata que le preguntó a Camaño si había comprado otro automóvil y este le respondió que no iba a tener necesidad de otro carro. Otro detalle relatado por Bosch es el hecho de que don Enrique Herrera Marín invitó varias veces a Camaño a visitar pueblos cercanos a Benidorm, pero se negaba a ir bajo el argumento de que quería pasar esos días con su familia, según Bosch. Yo pensé que como había hecho 4 viajes a España en 6 meses, tendría que pasar medio año o cosa así sin volver a verlos. Pero al enterarme de su desaparición, comprendí la razón de su actitud en los últimos días. El caso es que un domingo, a principios de octubre, Camaño y su familia salieron para Madrid. Y don Juan cuenta, al despedirse me dio un abrazo y me dijo algo que no pude entender. Sin embargo, el abrazo y las palabras se correspondían y tenían una significación.